también voy a crear un pequeño directorio para guardar los materiales de la clase. Hoy estamos a 26. Bien, o sea, para ir guardando las láminas. Y ya estamos grabando. O sea, tenemos entonces incrementos independientes con unas trayectorias que son continuas en el caso de este proceso, y resulta que esos incrementos tienen entonces una distribución gaussiana con media cero y una desviación estándar que es proporcional al ancho del intervalo. O sea que mientras mayor sea el intervalo, entonces esa variable aleatoria tiene como que es más ancha, ¿no? Entonces esto sería, todo esto que acabamos de mostrar acá, es un movimiento browniano unidimensional con parámetro sigma cuadrado. Sería un movimiento browniano unidimensional con parámetro sigma cuadrado. Eso es básicamente así como lo vamos a caracterizar. La notación sería entonces esta digamos la notación para denotar este proceso. Este proceso está asociado entonces con una ecuación temporal para calcular su evolución. Digamos que es lo que serían, en este caso estaríamos entrando en lo que sería el campo de las ecuaciones estocásticas, ¿no? Si yo puedo definir entonces, o sea, voy a salvar esto también. La ecuación temporal para la variable aleatoria, ¿no? La ecuación temporal o la ecuación evolutiva, ¿no? Para la variable aleatoria sería entonces una ecuación que me va a decir cómo son estos incrementos o cómo se incrementa en el tiempo la variable, donde aquí aparece entonces una función que es una variable aleatoria también, que se llama propagador. O sea, esto es lo que se llama el propagador. El propagador básicamente es una variable aleatoria con distribución gaussiana. Me está diciendo cuál es la ley, cómo es la ley de incrementos, cómo se incrementa esta variable en el tiempo. Obviamente tenemos una variable que se incrementa de forma random, aleatoria, ¿no?
¿Cómo está definido entonces en este caso el propagador? O sea, en el proceso gaussiano o en el proceso de Wiener, el propagador está definido por la ecuación digamos que es una variable normal bueno, acá esto representa una variable aleatoria normal estándar con media 0 y desviación estándar 1 obviamente, y sigma cuadrado digamos es el parámetro que caracteriza el proceso. Parámetro que caracteriza el proceso. Entonces, bueno, eso sería básicamente lo que tendríamos en este caso. Así tenemos entonces el propagador, ¿no? Voy a salvar. Bueno, voy a salvar y voy a escribir un poquito más para que también esté contemplado lo que sería la variable aleatoria normal estándar. La variable aleatoria normal estándar. O sea, n t más 1 t, ¿no? Es una variable aleatoria, una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Es básicamente lo que tenemos aquí. Muy bien. Bueno, este tipo de proceso, aunque las trayectorias son continuas, no son suaves las trayectorias. Entonces, en ese sentido, este tipo de funciones no tienen las características, digamos, de suavidad, etcétera, que tiene una función normal. Una función normal en el sentido de una función habitual. Una función habitual, digamos, que tiene este comportamiento y digamos que un movimiento browniano, digamos que se comporta así, ¿no? Entonces, una de las características es que, por ejemplo, tenemos que no... Bueno, antes de continuar, ¿sí me están escuchando bien? Vamos a confirmar esto. Sí. Perfecto. O sea, no hay una suavidad en el comportamiento a pesar de que hay una continuidad en la trayectoria, pero sin embargo, por ejemplo, una característica es que estas funciones no son diferenciales en el sentido estricto que nosotros conocemos. Entonces, como que tenemos un comportamiento que no es el habitual. Un poco para ilustrar esto, yo tenía una simulación
del movimiento browniano, ¿no? Déjenme ver si lo tengo por acá. Browniano. Aquí le puse browniano 1. Por ejemplo, acá yo voy a ir generando este tipo de trayectorias, ¿no? Con un paso delta t y un cierto número de incrementos, que aquí le puse n steps, el número de incrementos. Bueno, como ustedes ven acá, lo que tengo es entonces unos incrementos que tienen desviación, bueno, el producto de una variable normal estándar por la raíz de sigma cuadrado de t. Ese sería básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Voy a generar una trayectoria browniana para que veamos el tipo de comportamiento que tenemos. Voy a generar 100 pasos de esta simulación. El parámetro sigma, voy a poner un parámetro de 0.5, un delta t de 0.1. No sé por qué me mandó este error. A ver. Brownian. A ver, voy a ejecutar la otra que tenía antes, porque no sé, hay algún problemita aquí. Y ahorita no voy a perder tiempo con eso, así que me voy acá. Bueno, el número de pasos voy a generar, vamos a pasar con 100 simulaciones, un sigma, que después veremos qué sentido en general tiene este sigma, un delta t de 0.1, y voy a plotear o sea, este es el tipo de trayectorias que tiene un movimiento de este tipo, ¿no? Entonces hay una gran irregularidad en el desplazamiento. O sea, acá por el eje X tendríamos el número de pasos, o podría ser el tiempo, y por el eje Y estaría, digamos, cuál es la posición de la partícula al cabo de cierto tiempo, ¿no? O sea, la partícula puede ir hacia atrás y después ir hacia adelante, después atrás, después hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, sí, etcétera, ¿no? Tenemos un movimiento que es bastante, digamos, irregular, por así decirlo, y lo que vemos entonces, bueno, la irregularidad incluso se nota un poco, bueno, el tipo de trayectoria así, digamos que quebrada, por así decirlo, que uno tiene acá. Bueno, voy a poner un poco más de incrementar el número de iteraciones. Entonces, bueno, esto es lo que vemos, ¿no? Si la partícula partió de esta posición, partió de 0, bueno, después en t igual a 1 estaba ya en los negativos, después, o sea, se mueve hacia adelante, hacia atrás, de forma, digamos, imprevisible, y entonces tenemos una trayectoria que es continua, pero que en general lo que caracteriza este tipo de funciones es que no son diferenciables de la forma que nosotros estamos acostumbrados a diferenciar una función que es suave, una función que no es tan irregular. Entonces, a partir de ahí entonces aparece una teoría bastante interesante que tiene que ver con el comportamiento de estas funciones, cálculo estocástico. O sea, cuando yo tengo funciones que son cuyo argumentos son variables de tipo, digamos, aleatorio, como este momento browniano, por ejemplo, entonces tengo yo otro tipo de reglas para derivar, para integrar. Ahí donde aparece una rama importante que se llama el cálculo estocástico.
cálculo estocástico. En el cálculo estocástico entonces yo tengo diferentes reglas para derivar funciones, para integrar funciones. En la siguiente clase vamos a ver si podemos introducir algunos elementos de lo que sería el cálculo estocástico. En general, las ecuaciones estocásticas tienen un comportamiento. Bueno, acá por ejemplo aquí se ve. Bueno, aquí puse lo que sería una curva suave, un comportamiento suave, ¿no? Y lo que sería un comportamiento, esto es una curva suave, ¿no? Y esto sería un movimiento browniano. Sí hay una continuidad, pero ese comportamiento irregular lo que hace es entonces que tengamos funciones que no sean diferenciables en el sentido que nosotros, por ejemplo, acostumbramos a diferenciar o integrar funciones del cálculo habitual. Y por eso entonces se desarrolló otra rama del cálculo que se llama el cálculo estocástico. Ahora, en general, una ecuación diferencial estocástica tiene la siguiente forma, ¿no? La forma general de una ecuación estocástica yo tengo, aquí el incremento de mi variable, pero resulta que la variable tiene, digamos, dos componentes, pues, en general. Nosotros, ahorita, cuando usted ve movimiento browniano, solamente ve la parte aleatoria. Pero, en general, las variables, nosotros en la definición que hemos visto solamente está esta parte aleatoria. Pero en general las funciones pueden tener una componente que no es aleatoria, que es determinista. Y sobrepuesta a esa componente determinista hay una componente aleatoria. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que yo puedo tener. Eso usted lo ha visto innumerables veces, ¿no? Usted ve una función que sí parece estar creciendo y también, por ejemplo, hay un incremento o hay un decrecimiento de la función, pero sobrepuesto a eso uno ve un comportamiento que es aleatorio. Entonces, por ejemplo, esto adelantando un poco a los acontecimientos, ¿no? Usted lo que puede ver es, por ejemplo, si ve una gráfica de un proceso X, ¿no? Usted puede ver una cosa así, pero también ve como sobrepuesto a esta tendencia, hay una tendencia, están estas oscilaciones que tienen carácter aleatorio. Entonces, por eso en general las ecuaciones estocásticas tienen esta estructura, ¿no? Una parte determinista que vendría siendo el comportamiento que aparece acá, más o menos ascendente, por así decirlo, y un comportamiento aleatorio, que en general lo que se ve es que este comportamiento aleatorio son oscilaciones de una mayor frecuencia, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿dónde se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en análisis climático, por ejemplo. En análisis climático uno ve una tendencia que es la media, hay una media, un proceso promedio que me define, y sobrepuesto a ese proceso promedio, entonces uno tiene un proceso de una frecuencia mayor, que puede ser, por ejemplo, las variaciones diarias, ¿no? O sea, el clima es a partir de un promedio durante años, y sobrepuesto a eso tenemos entonces una variación diaria. Por ejemplo, esto sería el tiempo meteorológico, que tiene oscilaciones mucho más fuertes, y esto sería una variación promedio. Pero eso es para poner un ejemplo de cómo podría verse este tipo de cosas. Y uno lo que hace es calcular entonces la evolución con ecuaciones estocásticas, puede ver la evolución de un proceso climático de esta forma, ¿no? Los comportamientos bursátiles,
otro ejemplo típico, ¿no? Donde uno ve efectivamente hay una tendencia, pero sobrepuesta a esa tendencia general, entonces hay un comportamiento caótico, ¿no? Déjenme ver si por aquí, a ver si puedo. Finanzas. Vamos a ver en Google, todopoderoso Google. Aquí, ¿no? ¿Sí ven la página? Sí. O sea, esto es típico, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, este tipo de gráficas son características de un proceso aleatorio, ¿no? Usted ve, bueno, si yo podría trazar una curva continua que se ve que hay, digamos que hay como una oscilación descendente, ¿no? O inclusive podría haber un comportamiento con una escala mayor, ¿no? Que es como una función que oscila, ¿no? Que aumenta, disminuye y después como que se mantiene casi constante. Pero sobrepuesto a eso, entonces están estas oscilaciones que se ve que son como, vamos a ver aquí, un año o un mes. Bueno, ya, no. Necesitamos ver con frecuencias mucho mayores, ¿no? Bueno, aquí se ve en el comportamiento diario, ¿no? Cómo aparece, efectivamente hay un comportamiento como una tendencia general, pero sobrepuesta a eso entonces hay oscilaciones que tienen que ver con las variaciones de esta variable, ¿no? Entonces, es típico de procesos que son aleatorios, ¿no? De hecho, una de los, digamos, proyectos que podemos, o mini proyectos, o proyecto final, o lo que sea, podría ser analizar un poco este tipo de datos, ¿no? Y ver qué nos pueden decir en cuanto a las características de estos procesos. Por ejemplo, si podemos calcular los incrementos y ver cómo se comportan, ¿no? y tener una idea del tipo de procesos de los que estamos hablando. Bueno, ok, nos regresamos entonces al movimiento browniano. Básicamente en el movimiento browniano, o proceso de Wiener, esto lo descartamos. Ahorita nos referimos a una variable que se incrementa según un propagador que tiene entonces la característica de ser una función que el propagador, entonces raíz cuadrada de sigma cuadrado, que es el parámetro del proceso de t, y tenemos entonces una variable normal estándar con media 0 y desviación estándar 1, y vemos cómo podemos de alguna forma simular esto, y vemos que hay unas trayectorias, aunque continuas, son bastante irregulares. Por lo tanto, digamos que les adelantamos que el cálculo habitual que nosotros utilizamos no es aplicable a este tipo de funciones. O sea, si yo tengo una función cuyo argumento es un movimiento browniano, entonces no podría yo derivarla y no podría integrarla de la misma forma que derivo e integro una función común y corriente. Una función suave, una función que tiene un comportamiento normal. Ahora, cuando una pregunta que puede surgir es cuál es la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad
la distribución de probabilidad de la variable xt, ¿no? De la variable xt, ¿no? Entonces esa sería una pregunta, ¿no? Bueno, en general se puede demostrar que la distribución de probabilidad de esa variable, o sea, del incremento neto, es también una variable, digamos, normal, es una variable gaussiana. O sea, ¿cuál es la distribución del incremento neto? Digamos, o sea, ¿a qué nos referimos acá? Yo tengo, por ejemplo, el movimiento sale de 0 y va de esta forma. Vamos a terminar acá. Después sale de nuevo y resulta que termina acá. Salimos de nuevo, otra trayectoria. Termina aquí. Esto lo hacemos innumerables veces. Bueno, el hacer esto innumerables veces no es más que un ejemplo de una simulación de Monte Carlo. En Monte Carlo lo que hacemos realmente es vemos los diferentes resultados de un proceso aleatorio. Es básicamente así podría, digamos yo, definir un proceso de Monte Carlo. En el caso del movimiento browniano, bueno, la partícula sale, se va moviendo y en un tiempo t tenemos diferentes posiciones de la partícula. Bueno, esto aquí sería el tiempo y esto aquí sería x. La pregunta es, bueno, ¿qué distribución tienen estas posiciones? ¿Cuál es la distribución de estas posiciones? Distribución de las posiciones. Bueno, resulta que las posiciones de la partícula en el tiempo t tienen una distribución gaussiana. Tienen una distribución gaussiana con una media 0 y una desviación estándar proporcional a sigma cuadrado, que es el parámetro del proceso. Distribución de xt. Resulta que, bueno, yo tengo entonces xt va a ser igual o sea, tiene una distribución esta sería la nueva varianza, o sea, tiene una distribución normal con media 0 y desviación estándar sigma cuadrado por t. O sea que si vamos a ver la distribución, la función de distribución, si vamos a ver la función de distribución,
la función de distribución para x sería una función de distribución que tiene esta forma. Sería 1 sobre raíz de sigma cuadrado por 2pi, ¿no? O sea, recuerden la distribución normal. Esta sería la distribución. La varianza, como se ve acá, se incrementa con el tiempo. Bueno, aquí la media es 0, entonces sería x menos mu al cuadrado, como mu es igual a 0. Entonces, esta sería la forma de la distribución. Ahora, resulta que hay una ecuación para... O sea, tenemos dos enfoques del fenómeno. Tenemos dos enfoques diferentes para, digamos, modelar o para entender el fenómeno. Uno es a partir de la ecuación estocástica que me dice cómo evoluciona en el tiempo la variable, y la otra es a partir de la función de distribución. Y esta función de distribución tenemos que saber calcular su evolución. ¿Cómo podemos calcular su evolución? Lo que estamos viendo acá realmente son dos enfoques diferentes por ejemplo, cuando se comenzó a modelar en física y en matemática el movimiento browniano. Hubo un enfoque inicial que fue el enfoque propuesto por Albert Einstein, que era en función de la evolución de la función de distribución. Él calculó lo que platicaba en la clase pasada, la ecuación de difusión, una ecuación de difusión para una función, y resulta que la solución de esta ecuación era una función de distribución que evolucionaba en el tiempo de la forma que aparece acá. O sea que tenemos dos enfoques del problema. Tenemos dos enfoques del problema. Déjenme ver si... Bueno, afortunadamente seguimos grabando, porque después he tenido problemas yo con las grabaciones. Tenemos dos enfoques del problema. Uno a partir de la ecuación estocástica. Esta se llama ecuación de Langevin. Y otro a partir de la ecuación para la función de distribución. La ecuación estocástica, yo lo que tengo es la variación de la variable igual a un propagador, y en este caso tengo una función. Resulta que la función de distribución, ¿qué me caracteriza la distribución de esta variable? Resulta que la ecuación de distribución evoluciona según esta ecuación. Que es la llamada ecuación de difusión. Esta ecuación de difusión me caracteriza a mí la función de cómo evoluciona la función de distribución en el tiempo, que a su vez me está caracterizando cómo es la distribución
para esta variable aleatoria. Esto a grosso modo serían los formalismos que podemos ir encontrando acá. Un poco para entender más el asunto, me voy a MATLAB. Por ejemplo, yo tengo, que es lo que estaba mostrando la clase pasada, bueno, distribución browniana. Distribución de browniana. Bueno, esta función que yo tengo acá me genera la distribución de las posiciones. Una distribución empírica para las posiciones de una partícula. O sea, aquí ¿qué estamos haciendo? Aquí ¿qué estamos haciendo? Vamos a borrar acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que yo le estaba mostrando, ¿no? Yo lanzo, yo simulo mi partícula parte de cero. Esto es un tiempo t, ¿no? Después aquí tiene otra trayectoria, termina aquí. Después tiene otra. Todo esto es aleatorio, o sea, ella termina en cualquier lugar, ¿no? Bueno, en cualquier lugar con cierta probabilidad. ¿Ok? O sea, tengo diferentes. Y entonces, el asunto es que si yo tengo, por ejemplo, simulo esto, no sé, 1000 veces, y voy a tener entonces un conjunto de datos que van a obedecer a cierta distribución. Bueno, esa distribución de las posiciones, este es X y este es el tiempo, ¿no? Es la distribución PXT, que evoluciona según la ecuación de difusión que mostramos allá. Por ejemplo, voy a simular esto, ¿no? Yo vengo acá. Bueno, la rutina se las voy a pasar. NSample es básicamente cuántas veces quiero hacer esto, ¿no? O sea, cuántas veces quiero ver en qué posición cae. Eso es aleatorio, o sea, obviamente, pero tiene cierta distribución. Digamos que yo quiero hacer esto 1000 veces o 100 veces. Este movimiento browniano va a tener 1000 iteraciones. La sigma del proceso voy a decir que es 0.5. El delta t, que es el paso de tiempo, es 1. Y voy a ejecutar mi función. Ya corrió mi función. Bueno, aquí tengo, este es un único movimiento browniano. Aquí yo tengo 100 movimientos brownianos diferentes y quiero ver cómo funciona. Bueno, a lo mejor antes de ejecutar esta, lo que tenía que haber hecho era ejecutar esta varias veces. A ver, vamos a ver, aquí yo ejecuté el momento browniano una vez y voy a plotear el resultado. Ahí está. Lo voy a ejecutar nuevamente y voy a plotear el resultado. Bueno, me faltó mantener la gráfica. A ver, espérense que no se me está. Voy a correrlo de nuevo, obviamente. ¿Lo ven? Como es aleatorio, una partícula, la primera partícula la lancé, terminó acá, la otra terminó acá. Voy a hacerlo de nuevo, voy a ejecutar de nuevo y voy a ejecutar, o sea, la partícula cae en diferentes lugares porque todo esto es aleatorio.
Si yo hago esto 1000 veces, tendría 1000 trayectorias que van cayendo en diferentes posiciones. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? En Empirical Brownian. Aquí voy a correrlo 100 veces. Voy a hacer 100 veces esto. 100 veces esto, entonces voy a tener 100 posiciones que van a estar de forma aleatoria acá. Ahora, es aleatorio pero con cierta distribución, que es gaussiana. Aquí se ejecutó. Voy a hacer una nueva figura. Y eso tiene cierta distribución, entonces voy a ver el histograma. ¿Qué histograma, qué forma tiene esa distribución de las posiciones de la partícula? Aquí se ve, ¿no? O sea, hay cierta distribución. Hay una cierta distribución que me caracteriza a las posiciones. Voy a hacerlo 1000 veces para que se vea más bonito. Se va a demorar porque son 1000 trayectorias. Uy, se está demorando bastante en ejecutar mis 1000 trayectorias. A ver. ¿Cuándo van a aparecer? Es que también le puse 1000 pasos del movimiento browniano. Y aquí está. Ahí está, ¿no? Voy a hacer el histograma un poco más fino. Ahí está, ¿no? Resulta que esto es una distribución gaussiana. Ahora, esta distribución gaussiana que se obtiene, lo que va a pasar es que a medida que pase el tiempo, por ejemplo, si yo déjeme dibujar otra. O sea, en un tiempo t pasa esto. Ahora, si yo tomo un tiempo más pequeño, veo que lo que pasa es que a medida que el tiempo pasa, la anchura de la distribución se va incrementando. Eso es lo que está pasando. O sea, hay un incremento de la anchura de la distribución, y eso me lo está dando la forma de la distribución. Déjenme copiar esto. Porque la varianza se incrementa con el tiempo. La varianza se incrementa con el tiempo. Y entonces lo que vamos teniendo acá son unas distribuciones que van cambiando con el paso del tiempo, porque se va ensanchando la distribución. Y entonces yo lo que tengo realmente es el comportamiento de las posiciones de las partículas a medida que el tiempo se incrementa. Al inicio están como más juntitas y después se van anchando. Entonces por ejemplo en t igual a 1, y después en t igual a 2, en t igual a 3, etcétera, ¿no? Es básicamente lo que vamos teniendo. Bueno, vamos a terminar por hoy. El proceso lo vamos a seguir analizando en videos y en otras tareas. Ahorita lo que sí nos interesa ir checando es que vamos a tener otra tarea. Bueno, yo creo que la tarea ya vamos a cerrarla el día de hoy. Ya tenemos 2 semanas. Vamos a poner otra. Recuerden que son 3 de 4. Entonces vamos a tener otra tarea que yo creo que la vamos a tener en línea la siguiente semana, relacionada con el proceso de Poisson. Y repito, siempre que nosotros hagamos este tipo de tareas y todo eso, vamos a tener la posibilidad de usar las funciones. Cuando yo les pongo una tarea de esta es porque algunas de las funciones que yo les dejé ahí